Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Espacio Inspira. Hoy nos ha traído hasta Quito, Ecuador, donde tenemos la suerte de recibir a un deportista muy conocido, Sebastián Zucco, que tiene una historia muy interesante que contarnos. Bienvenido, Sebastián. Mucho gusto, muchas gracias. No, gracias a ti por aceptar venir a contarnos tu historia, que estamos absolutamente seguros que va a inspirar a muchas personas aquí en Ecuador, pero también en otros países. Encantado, yo feliz de la vida poder compartir mi historia y bueno, así que el mensaje, la motivación y como digo yo, la magia de esta silla que llegue a todo el mundo. Tu historia es una historia muy bonita, pero muy dura. Tú eres un deportista. Tu vida había sido siempre la montaña y sigue siendo la montaña, pero en el año 2015 sufriste un accidente. Un accidente que cambió tu vida. Cuéntanos, nos vamos al año 2015, cuéntanos un poco más de qué pasó. Bueno, fue un día que tuve que ir a hacer un trabajo. Nada relacionado con mi profesión, porque yo estaba muy dedicado a trabajar como guía de alta montaña, guiando expediciones tanto aquí en Ecuador como en Sudamérica y un poco tal vez en Estados Unidos, Norteamérica. Pero justo una semana antes nació mi segunda hija, Bianca, y yo, bueno, tomando el hecho que había nacido mi hija, no quería tomar estos viajes, estas expediciones y estar fuera de casa. Y también no quería exponerme al riesgo. Porque que pasara nada. Exacto, que no me pasara nada. La cosa es que me insistieron mucho en que les ayude con este trabajo y que era en un sistema de cuerdas altas. Y estos sistemas de cuerdas altas se utilizan mucho justamente para las empresas, para desarrollar lo que es trabajo en equipo. Mi trabajo era fijarme que todas las personas, yo estaba responsable de que todas las personas cumplan las normas de seguridad y que cuando vayan a hacer cualquiera de los desafíos tenían que comunicarse conmigo y tenían que reportarse ante mí y yo darles el ok para que puedan hacer estos desafíos. Y bueno, esto son muchas torres que están conectadas entre sí con algún desafío. Es decir, a una altura de 12 o 15 metros hay estos desafíos que pueden ser lianas, puentes colgantes, redes. Entonces no es un desafío solo físico, sino también un desafío bastante psicológico, porque estás a una altura de 15 metros que a cualquier persona le puede dar vértigo y tal. Ese día tuvimos un grupo bastante grande de alrededor de 35 personas y yo estaba viendo que todas las personas cumplan esto y todas las personas hicieron todos los desafíos y todas las 35 personas salieron del sistema. La última persona que quedaba todavía en el sistema en una de estas torres era yo. Y el último desafío para salir del sistema es saltar al vacío. Para esto estás con un arnés, estás con un casco, estás amarrado con una cuerda, la cual pasa por un anclaje muy alto y baja hasta el piso. Y del otro extremo de la cuerda hay una persona que te da seguro, ¿no? que es tu asegurador. Entonces yo llegué, me conecté al sistema, le pregunté a mi compañero si me tenía asegurado y me dijo que no. Y después yo esperé un poco y escuché una afirmación. Escuché que alguien dijo, bueno, alguien dijo, dale. Y yo ahí cometí el error y simplemente salté. Entonces, ¿cuál fue mi error? Yo tenía que haber reconfirmado si es que ese comando era para mí. Salté y mientras caía, escuché que mi compañero gritó no. Y yo simplemente pensé que no. Ya fue demasiado tarde, caí al piso y fue instantáneo. No me quedé inconsciente, pero me acuerdo que fue como si hubieran desconectado el cable de luz, ¿no? Mi cuerpo no respondía, no podía sentir mis piernas, casi que no podía mover mis manos. Y lo más raro es que no sentía nada de dolor.
Entonces ya me di cuenta de que algo malo había pasado, ¿no? Y bueno, por cosas de la vida, esto fue, por suerte, fue muy cerca de acá de Quito, fue a las afueras de la ciudad. En menos de 3 horas yo ya estaba en el hospital. Y bueno, ahí después de muchos exámenes y tal, lo que nos dijeron los doctores fue que a nivel del cuello, a nivel cervical, las vértebras se habían comprimido y habían estrangulado la médula. Pero lo bueno que nos dijeron en ese entonces fue que no hubo un corte en la médula, sino que fue solo una estrangulación. Y eso fue lo que causó la parálisis en mi cuerpo. Que bueno, hasta el día de hoy yo no siento nada desde el pecho para abajo. En un inicio yo no tenía movimiento en las manos, no podía sostener un vaso de agua. Todavía me cuesta. Y después de la operación recuperé un poco, pero al inicio yo estaba completamente, 100% dependiente no solo de una persona, sino de muchas personas para hacer absolutamente todo. Entonces necesitaba ayuda para comer, para vestirme, para girar en la cama, pero siempre con esta esperanza de que me iba a recuperar y que iba a recuperar mi independencia, de que iba a volver a caminar. Y que iba a volver a subir montañas, que iba a poder, toda mi vida que iba a volver a ser normal, ¿no? Pero Y bueno, a la montaña has vuelto. he vuelto, A la montaña de una manera diferente. A la montaña has vuelto. Es verdad que el accidente fatídico es un punto de corte en cómo te aproximas a la montaña, pero tardas 1 año y medio Sí. en volver a la montaña, y es 1 año y medio, claro, son 18 meses, con todos sus días y con todas sus horas, Sí. momentos muy duros. Permíteme que nos acerquemos a ese 1 año y medio. ¿Cómo evolucionas y qué te ayuda a evolucionar? Bueno, fue una evolución muy larga, digámoslo así. Dentro de mí, claro, creo que en mi esperanza, a pesar de que sentía que algo muy malo había pasado, tenía ese poquito de esperanza de que sentía que sí me iba a recuperar y que tenía esa oportunidad de volver a caminar, ¿no? Y no solo yo, sino toda mi familia también. Y después de ese 1 año y medio, ya me di cuenta yo de que no iba a pasar, que no iba a volver a caminar. Y no necesité que nadie me lo diga, simplemente sabía que mis piernas no estaban volviendo a mí. Tú te dabas cuenta de lo que estaba ocurriendo. Exacto, entonces ahí realmente me di cuenta de que no iba a pasar, que no iba a volver a caminar, y caí en un momento de mucha depresión, de mucha oscuridad, que yo le llamo el clavón, porque realmente siento que toqué fondo y fue un momento de muchísimo miedo, el no saber cómo iba a salir adelante siendo responsable de una familia de 2 niñas, en las cuales mi familia dependía mucho de mí, ¿no? En esa época estaba casado y si bien los dos trabajábamos, pero yo siempre siendo como el hombre de la casa, ¿no? Y al mismo tiempo yo dependiendo de mi cuerpo al 100% para poder salir adelante, ¿no? Entonces me daba mucho miedo el pensar cómo iba a salir yo adelante con una vida en la cual yo dependía de mi cuerpo para ganarme el pan. Así que todo lo que habías construido para salir adelante se derrumbó. Se derrumbó, cayó y bueno, mucha frustración también como escalador, como guía, el pensar en todos estos proyectos que yo tenía pendientes y no los iba a hacer. Me aterraba mucho el pensar en cómo iba yo a ser papá en silla de ruedas, ¿no? Y claro, es un golpe muy duro al ego, porque yo lo que más quería era compartir con mis hijas este mundo de aventura, de llevarles a las montañas, de enseñarles a escalar, enseñarles a montar bicicleta. Y de repente me veía en una posición que no podía ni cargarlas. No tenía esa fuerza yo para ni siquiera poder decirles, te tengo acá, ¿no?
y más bien era yo me sentía tan vulnerable y tan débil, tan frágil. Entonces ahí caí en este punto en el que realmente se me vinieron todas estas emociones tan fuertes y no me di cuenta que no quería. Dije, yo esta vida no quiero. Y lo único que pensaba, ¿cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo acabar con esto? Es matándome, ¿no? Llegué a pensar en que quería quitarme la vida. Pero estaba tan dependiente para hacer cualquier cosa que ni siquiera eso podía hacerlo por mí mismo, no encontraba la manera en cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, cosas de la vida, y también dije, bueno, si no lo puedo hacer, también es cuestión de que uno se dé cuenta que uno no puede tomar esa decisión, ¿no? Y creo que ahí comenzó un proceso también en el que yo, si bien quería mostrarme que estaba bien y que estaba saliendo adelante, tuve que aceptar esta vulnerabilidad, este clavón, este momento tan oscuro. Y fue un momento en el que tuve que aprender a compartirlo, aprender a tener estas conversaciones difíciles con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mi esposa desde entonces, con mis propias hijas, ¿no? Y decirle a mi hija mayor, a la que me acuerdo que a ella le golpeó mucho, ¿no? Porque mi relación con ella era mucho el salir y estar afuera y el jugar y de repente decirle, bueno, mi vida ahora, nuestros juegos van a ser diferentes. Y si bien el papá está roto de cierta manera, pero vamos a tener que aprender a hacerlo de otra manera. Entonces, ese momento en el que aprendí a compartir mi vulnerabilidad, creo que me ayudó mucho a conectarme con mis seres queridos de una manera diferente, ¿no? Y eso me ayudó a aceptarlo, a salir adelante. Y fue, ahora que lo veo, fue una etapa muy dura. Sí, y creo que también... Durísima, ¿no? Durísima, ¿no? Ahorita justo estaba pensando, el llegar a Se te pensar... ve en la mirada, se te ve en la mirada que reflexionabas sobre la Sí, dureza del momento. Sí, creo que ese momento en el que uno dice, bueno, no quiero con esta vida y me quiero acabar, pero también fue un muy bonito, ¿no? Una etapa muy bonita en el que yo me conecté mucho con toda mi familia de una manera diferente y con muchos amigos también que les considero mis hermanos, hermanas de la montaña, que digo yo, y realmente fue una época muy dura, pero llena de muchísimo aprendizaje. Y ese aprendizaje te lleva a volver a tener éxitos deportivos. Déjame que repase: subido el Kilimanjaro, el volcán Cayambe, la cumbre del Cotopaxi. Y además estas dos últimas cumbres las bajaste volando en parapente. O sea, que saliste de esa situación tan terrible y ahora acumulas éxitos. ¿Qué te lleva a estos retos? ¿Por qué te mueve a llevar adelante estos retos? Y si tienes alguno en mente. Creo que ha sido el volver a conectarme conmigo mismo, el retarme a mí mismo de una manera diferente, no por querer demostrar nada a nadie, sino el hecho de volver a la naturaleza, a la montaña, a compartir esto con mis amigos, con mi familia. Eso creo que ha sido lo que me ha llevado a decir, bueno, subamos a esta montaña, pero hagámoslas en conjunto. Si bien en un momento mi reto del Kilimanjaro era tratar de hacerlo completamente solo, pero me di cuenta que sí puede ser posible, ¿no? No digo que sea imposible, pero creo que fue mucho más bonito el hacerlo en equipo, el hacerlo con este equipo de gente que me acompañó, el sentir esa conexión con la montaña y bueno, creo que cada reto me ha llevado a pensar en un nuevo reto. Yo el subir a un nevado lo veía imposible, pero cuando bajaba del Kilimanjaro me di cuenta que sí era posible, solo había que adaptar ciertas cosas en la silla o en... Para la nieve. Exacto. Cambiamos ruedas por unos esquís y lo hicimos.
Eh, y bueno, ahora creo que seguir subiendo montañas realmente me encanta y creo que ahora el nuevo reto es, no es una montaña, es una pared. Estoy con muchas ganas de subir una pared en Estados Unidos que se llama Yosemite. Bueno, dentro del parque Yosemite hay una pared que se llama El Capitán. Y es una pared muy, muy vertical y va a ser un ascenso que me va a tomar alrededor de 6 días. No soy el primer loco que lo hago. Ha habido ya otras personas con discapacidad, entonces, y eso a mí también me motiva mucho, ¿no? El poder ver que hay gente que lo hace. Digo, bueno, si es que ellos pueden, ¿por qué no puedo hacerlo yo, no? Lo que nos estás regalando, nos has regalado la historia, bueno, cómo bajó tu ánimo y cómo sube, pero hasta cotas insospechadas, Sí. que es tu siguiente reto. El año pasado estrenas un documental que he tenido la oportunidad de verlo, Libre, es precioso. Volcán Nevado Cayambe, perdón, Cayambe. Uh-huh. Lo haces con un grupo de 20 personas. ¿Por qué ese proyecto? ¿Por qué el documental? ¿Qué buscas con...? Creo que fue un espacio, una montaña en el cual nos daba la oportunidad de estar aquí tan cerca de nuestro país. También se juntó un poco con la pandemia, que era muy difícil viajar. Un año antes yo aprendí a volar en parapente, nunca había volado, aprendí a volar con mi discapacidad. Y tenía este amigo que es mi vecino, que es casi mi roommate, que se llama Jack. Y él me decía, si subimos al Cayambe tienes que bajar volando, porque yo lo había hecho muchas veces. Y él decía, no, estás loco, ¿cómo yo voy a bajar volando, no? Y bueno, fuimos a la playa, aprendí a volar, fue un proceso muy, bueno. sí, muy bonito. Y yo nunca lo comenté, nunca le dijimos a nadie. Es más, dejé el parapente en el refugio abajo, en la base de la montaña, y dije, bueno, si las condiciones están y me da este regalo de bajar volando, pues lo hacemos, ¿no? Y bueno, fue así, las condiciones fueron espectaculares y, y creo que tanto el documental como el reto dan eso, ¿no? El que podamos sentirnos libres haciendo lo que realmente nos encanta, lo que nos fascina a todos. Creo que eso es la libertad para mí, el poder estar en la montaña, muerto de frío, en un ambiente tan incómodo que ambiente. es... Sí, tu ambiente. el ambiente que es estar ahí, pero con los amigos y disfrutando mucho, viendo unos amaneceres espectaculares. Es realmente mágico ver toda esta el glaciar y la nieve que brilla. Es realmente mágico. Y después salir volando en parapente, yo todavía tengo esa imagen grabada y lo que me demuestra es el poder llegar ahí a la montaña, a una montaña de casi 6.000 metros, que es una locura. Y esto lo que nos demuestra es lo que podemos alcanzar cuando lo hacemos en equipo, ¿no? Y transformar esta montaña en que sea un espacio accesible para una persona con discapacidad, que a veces sales a una ciudad y no es accesible, pero es porque tal vez la sociedad te pone esas barreras. Pero cuando la sociedad está dispuesta y tiene empatía, puede transformar eso a que sea accesible y que lo pueda disfrutar cualquier persona. Has tocado un tema muy, muy interesante que quería preguntarte. Claro, tú, desgraciadamente, bueno, tienes una experiencia que estabas contando ahora de barreras, ¿no? Que seguro que cuando por primera vez te aproximabas a las montañas, pues lo veías de otros ojos, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿qué barreras a la inclusión tú has descubierto que son las que más dirías, esta sociedad tiene que cambiar, ya sea en Ecuador o en el mundo? Y nadie como tú para poder comparar y verlo, porque esas barreras te las has encontrado. Bueno, existen un montón de barreras. Yo creo que las peores barreras son las que nos ponemos nosotros mismos en la cabeza, ¿no? Cuando creemos que no somos capaces de hacer algo. Pero esas barreras que nos pone la sociedad y nos limita, ¿no? Y yo descubrí este fabuloso mundo de
de la accesibilidad justamente en España, en Barcelona, porque parte de mi terapia fue en el Instituto Goodman. Y para mí descubrir esta ciudad, que era 100%, yo creo que es de las ciudades más accesibles del mundo, pero es una ciudad en la que yo me movía completamente solo, sin nadie que me empuje, que me cargue. Usaba el transporte público, el metro, los buses, el tram, y para mí era fantástico el no depender de un carro privado y moverme libremente, ir a museos, ir a eventos, y ahí yo sentía que todos teníamos los mismos derechos. Pero cuando tú quitas ese factor de accesibilidad, yo me empiezo a sentir que tengo una discapacidad. Pero cuando la accesibilidad del espacio físico es buena, yo me puedo mover y puedo hacer las cosas exactamente como cualquier persona. Entonces ahí realmente me di cuenta de lo importante que es eso, ¿no? Entonces yo veo acá en mi país y he visto en otros lugares que no son accesibles y claro, entonces esas barreras te empiezan a limitar, ¿no? Y empiezas a tener la necesidad de que alguien te empuje o te cargue y no puedes hacer lo mismo que otras personas o cualquier persona sin discapacidad, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí sí me encanta hablar porque creo que la accesibilidad no es solo también para las personas con discapacidad. La accesibilidad es para todos, porque en algún momento todos vamos a envejecer y vamos a necesitar de que la accesibilidad sea buena para el espacio físico. El hecho de que pueda moverme de una manera independiente, de una manera segura y de una manera cómoda, ¿no? Entonces, yo creo que la accesibilidad hace que tengamos ese espacio de igualdad y de inclusión a todos los niveles y para todas las personas, ¿no? Pero nos has contado una cosa, Sebastián. Estoy convencido que hay personas que están viviendo la misma situación, que dices, nos decías, caíste al abismo, no había esperanza ninguna. Si no acabaste con todo es porque no pudiste. ¿Qué les dirías a las personas que seguro que pueden acabar viéndote, que en estos momentos están hoy ahí? Bueno, yo caí en eso, ¿no? Yo caí en un rol de víctima muy claro. Me acuerdo que estaba metido ahí y de las primeras cosas que a uno se le pasa es que dice, ¿y por qué a mí? ¿Por qué habiendo tantos millones de personas, por qué justamente a mí me tiene que pasar eso? Pero yo creo que cuando somos capaces de cambiar esa pregunta del por qué a mí, sino más bien el para qué voy a hacer con esto que me está pasando en mi vida, ahí uno empieza a aceptar y a procesar todo esto que nos está pasando. Y si bien y yo lo viví, y creo que es muy importante vivir el luto y vivir ese abismo, pero no quedarse ahí, sino tratar de cambiar ese por qué, el para qué a mí, cambiar esa actitud y ahí las cosas se empiezan a dar, uno empieza a aceptar y empiezas a darte cuenta que es una experiencia de vida. Tal vez lo puedes ver como lo peor de la vida, pero es decisión de uno mismo el ser capaces de cambiarlo y tomarlo como algo bueno y sacar lo bueno, ¿no? Pero es completamente la decisión de uno y la actitud en la que uno le quiera poner ante esa situación, ¿no? Nos quedamos con el para qué. Nos quedamos con el para qué. Cambiar las quejas por el agradecimiento, creo que es muy importante. Qué bonito esto que acabas de decir. Oye, se nos está acabando el tiempo, estaría intentando sacarte más durante horas, pero se nos acaba el tiempo. Despertamos dentro de 5 o 7 años. Sebastián, ¿qué te gustaría que hubiera cambiado en la sociedad? Vuelvo, creo que al tema de accesibilidad, de inclusión, creo que es algo muy importante, el hecho de darle las oportunidades para todas las personas, y yo creo que en especial para personas con discapacidad que están en una situación de bajos recursos y no tienen esas mismas oportunidades. Si es que pudiéramos dar esa oportunidad, y yo creo que el deporte para personas con discapacidad es una súper oportunidad y una muy buena manera para que las personas con discapacidad encuentren una manera de tener la inclusión en la sociedad y de procesar lo que estamos viviendo en el día a día. ¿Puedo decirte una cosa? Claro.
ha merecido la pena venir desde España para estar contigo, solo por estar contigo. La verdad es que ha Te sido una... agradezco muchísimo, Iñaki. No, Qué no, de gusto. verdad, una fuente de inspiración. Te agradezco mucho a ti que hayas sido tan generoso contándonos momentos tan difíciles en tu vida con tanta claridad, con tanta valentía, y desearte todo lo mejor en los siguientes retos deportivos, que te seguiremos. Muchas gracias. Te seguiremos Un muy gusto. cerca. Gracias de corazón. Gracias. Y a todos los que nos seguís en el Espacio Inspira, gracias por este tiempo que nos habéis dedicado y nos vemos en la próxima edición.